Amigos de Equinoccio Digital, bienvenidos a este nuevo Confesiones Equinoccio desde aquí, desde nuestra casa del Hotel Ibis. Les recordamos que está ubicado en la avenida Diego de Almagro, muy cerquita al Círculo Militar. Esta noche con un invitado muy especial, se trata de Omar Ceballos, actual candidato a la alcaldía de Quito. Vamos a conocer un poco más de su perfil. Santiago Omar Ceballos Patiño es quiteño, político y deportista, especialista en andinismo. Fue presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha, exsecretario nacional del Deporte y concejal del Distrito Metropolitano de Quito, actual candidato a la alcaldía de Quito. Bienvenidos a Confesiones de Equinoccio. Omar, ¿cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Héctor, muchas gracias, gracias a esta invitación y siempre presto para conversar con ustedes, ¿no? Qué bueno, Omar, cuénteme, ¿cómo va el tema de la campaña? ¿Cómo van los recorridos, las activaciones en redes sociales y demás? Bueno, los recorridos y las activaciones son lo que se puede hacer ahora, ¿no? No nos olvidemos que estamos en pre-campaña, a pesar de que muchos candidatos ocupan esta etapa para hacer otro tipo de actividades que están prohibidas. Sin embargo, la pre-campaña te permite recorrer los barrios, activar en redes sociales, pero sobre todo lo más importante, Héctor, es que, y vuelvo a recorrer yo lo que ya conocía, lo que yo había vivido cuando fui presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha, ministro de Deportes, y estos 3 últimos años y medio de concejal. Entonces, lo que hago yo es ir a los territorios en donde ya he visitado y comentarles de que he aceptado la candidatura a la alcaldía de Quito porque justamente estas personas se habían acercado a solicitarme, a pedirme que acepte esta postulación. Por lo tanto, pues cada vez que hago estos recorridos me siento como en casa en los barrios. Yo soy un quiteño de cepa, pero muy arraigado, y cuando voy a los barrios populares es como volver a mi infancia, a la adolescencia, ¿no? Hablemos de eso, Omar. ¿Dónde se dio su infancia? ¿En qué barrio vivió? Yo nací en el Hospital Militar Antiguo. En esa época mis padres vivían en la Vargas al lado de la Plaza Arenas, pero nací en el Hospital Militar Antiguo. Luego pasé mi infancia en la calle Benalcázar y Olmedo, pleno centro aquí. En pleno centro. Estudiaba en la Escuela Fiscal Eloy Alfaro, que quedaba en esos momentos en la Guayaquil y Esmeraldas, que a los siguientes años, para cuarto, quinto y sexto año de escuela, pasó al Ichimbía que todavía estaba lleno de arbustos y cosas de estas. Ahí estudié la primaria. ¿Y ahí iba caminando de la casa a la escuela? Casi siempre iba caminando desde la casa a la escuela, porque los primeros años eran muy cerquita, ¿no? Claro. Y a los 8, 9 años aprendí a paviar. Ahora la gente me dice, ¿qué es paviar? Bueno, paviar es de subirse detrás de un bus o de una camioneta, porque desde la Guayaquil hasta la Benalcázar, esa cuesta, claro, paviaba y llegaba... Iba a preguntar eso, porque además difícil es subirse esa ¿Cuál subía? ¿Por la Olmedo? No, por las Esmeraldas mismo, tocaba subir por las Esmeraldas mismo, que es un poco más empinada, pero había la suerte de que se podía a veces apaviar. Bueno, y ya no es tan peligroso ahí porque como es la subida van despacito, Van despacio, pero de todas maneras no recomiendo que hagan los chicos. No recomiendo que hagan los chicos porque ahora con el tráfico, con todas las cosas, claro, resulta muy, muy peligroso, ¿no? Claro. ¿Y qué recuerdos tiene en cambio ya, o sea, igual ahí de su infancia con los amigos? Porque ahora las cosas han cambiado tanto, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, que nos cuenta de irse a la escuela caminando, de paviar y demás, es ahora casi que imposible, ¿no? Por todos los temas que vivimos de inseguridad, de riesgos. Sí, sin duda alguna esto ya no se puede hacer y como decía, no es nada recomendable que lo hagan, ¿no? Porque la sociedad en sí, de manera particular en Quito y en el mundo en general, ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho. Yo recuerdo una vez que luego que nos cambiamos de casa, ya fuimos a vivir un poco al norte, por la América y Colón, un poco más al norte. Alguna vez me fui de a pie desde el centro de Quito hasta donde vivía. Me demoré un montón de horas, mi mamá se preocupó, pero se podía.
Claro. Se podía. Ahora es recomendable no hacerlo, por eso es que es importante que los chicos se cuiden, las familias se cuiden, pero estas anécdotas son las bonitas, las que dejan entrever cómo era el Quito de antes, ¿no? Cómo era ese Quito solidario, ese Quito de perdón la redundancia, ese Quito de esa quiteñidad arraigada, de sentirnos orgullosos de ser quiteños. Creo que eso es lo que hay que rescatar definitivamente, ¿no? Y de los juegos de la infancia, ¿cuál recuerda? Muchos. Yo había los ensacados del palo encebado, los trompos, perdón, las bolas. Yo era más o menos bueno para las bolas. ¿Ah, sí? Sí, era más o menos bueno para las bolas, entonces andaba ahí en el parque jugando, claro, hasta que mi mamá me jalaba de la oreja para que entre en la casa, ¿no? Y lo que hacíamos ahí, al menos en esa época, ya a los 12 años por ahí, era, siempre me decían, ¿y dónde están las bolas que has ganado? Vendíamos las bolas para tener plata para irnos al futbolín calladitos. Okay. Entonces a los 10, porque 11 la idea de las bolas era que usted le ganaba a su rival y se quedaba con las del rival. Claro, y normalmente la gente coleccionaba en tarros las bolas, en tarros, y decían, tú eres más o menos bueno, pero ¿dónde están las bolas? Es que vendíamos para con esa plata ir al futbolín, ¿no? Qué bueno, esas anécdotas. De ahí la vida colegial. En el colegio yo tuve la suerte de entrar al colegio Montúfar, que está en el sur de Quito, un colegio con mucha historia, con mucha fuerza colegial. Entonces me marcó toda una disciplina, este colegio de muy buena categoría, muy buena educación, muy buena enseñanza. Casi siempre cuando alguien daba los exámenes en ese entonces para la Politécnica, por la universidad, los colegios más emblemáticos o que más pasaban los alumnos eran Mejía, Montúfar, Benalcázar, San Gabriel, que normalmente en las pruebas para entrar a las universidades teníamos siempre los primeros puestos. Entonces un colegio que yo le tengo un gran cariño y me dio muchas experiencias, ¿no? Y ahí ya cuando estaba en el colegio Montúfar, nos pasamos a vivir al lado del Parque Matobelle, en San Juan. Entonces, por eso te decía, Héctor, que lo que no está en duda de Omar Ceballos es su quiteñidad total, ¿no? O sea, toda la vida en el centro de Quito, en la parte popular de Quito, ¿no? Claro, porque hay gente a la que le dejan en el ejido y se perdió, de ella no se sabe pierde, qué ¿no? hacer. Y se pierde, claro, ¿no? Y ahora peor, ¿no? Si dejamos tal vez en el barrio Huarcayo o estos barrios que conozco yo, que muy pocos candidatos conocen, no, pues ahí se pierde, ¿no? Claro. Omar, sabemos que también usted se dedicó al andinismo. ¿Cómo se da? Esto era algo que también era muy tradicional en Quito, ¿no es cierto? No ya como una práctica deportiva, pero sí subir a los cerros, al Ungüí, a distintas elevaciones que hay cercanas a la ciudad. Eso hacían nuestros padres inclusive. ¿Cómo se da esa afición por el andinismo? Bueno, yo tenía un hermano mayor que él era aficionado al andinismo y él desde muy pequeño ya me llevó a las montañas y como tú dices, era un paseo ir a Cruz Loma, por ejemplo, ir a La Chorrera que estaba cerquita al lado de Toctiuco. Me dicen ahora que La Chorrera ya no tiene casi nada de agua, habría que ver cómo se recupera este espacio. Nos íbamos de paseo a La Chorrera o a Cruz Loma, era un paseo que hacían las familias y ahí nace mi inclinación a este deporte. Tú debes haber leído también un libro que era importantísimo leer todos, las selecciones, la revista Selecciones. Ahí me acuerdo que a los 12, 13 años leí un relato pequeño de no me acuerdo, algún europeo, si era italiano, alemán, no me recuerdo bien, pero se llamaba El llamado de la montaña. Era un relato de que la montaña le llamaba al niño, al joven, a que comparta una vida con él. Y ese relato creo que marcó todo un inicio de una carrera deportiva. Desde ahí arranqué y fue el deporte y la actividad que me apasionó durante muchos años y creo que ahí me forjé con esa pasión que tengo y esa pasión que le pongo a las cosas que hago, ¿no?
Gracias, Omar. También aprovechamos para agradecer al Hotel Ibis, ubicado aquí en la Diego de Almagro, cerca del Círculo Militar. Pueden venir, degustar sus desayunos buffet, almuerzos ejecutivos, hospedarse también si es que vienen fuera de la ciudad, o por qué no, si están acá en Quito y quieren escaparse un fin de semana, el Hotel Ibis es la mejor opción. También saludamos a EI Consultancy, equipo de asesores que trabaja junto a Equinoccio Digital, y al Restaurante Vivos, con quien tendremos una sorpresa muy especial durante el Mundial de Qatar con Entre Panas Mundialista. Omar, estábamos hablando acerca del tema del andinismo y seguramente, como toda práctica deportiva, pero en esta, hay también valores que luego uno los puede traspasar a su actividad cotidiana, ¿no? La perseverancia, la paciencia quizás también, ¿no? La preparación, la planificación. Sí, a ver, el andinismo es un deporte, yo diría bastante especial por muchas características. Primero se necesita una muy buena preparación física, se necesita un muy buen equilibrio emocional y sobre todo se necesita tener una autoevaluación de saber hasta dónde puedes llegar. La mayor parte yo cuando fui instructor de montaña, de guías de alta montaña, les daba los ejemplos clásicos de cuando tú pierdes un partido en un equipo de conjunto, culpas a los otros, pasa esto, o cuando pierdes un partido en un deporte individual como el tenis, vos te recriminas, dices no estuve en la mañana. La gran diferencia entre todos los deportes con el andinismo es que si no estás preparado, si no te has planificado bien, si no has hecho a conciencia todo lo que tienes que hacer para ir a una expedición, puedes perder la vida. Entonces yo les decía, si primero entendemos esto, entonces nosotros podemos dedicarnos al andinismo. Claro. Y no es solo ganar o perder, ¿no? No es solo ganar o perder. Claro. No solo, si es que planificaste mal, claro. Te fuiste en momentos en que sabías que iba a haber una nevada. O te vas de un momento en que, por ejemplo, en estos días de lluvia, no es recomendable ir a las montañas porque tenemos nieve fresca y puede haber peligros de que se deslice la nieve y cosas de esas, ¿no? Entonces son temas que se tiene que tener la planificación y la preparación para ir a la montaña. Y evidentemente todo lo otro, entonces te genera yo diría que el andinismo es una escuela de vida, no te genera incluso paciencia porque no te desesperas por ir a la cumbre de la montaña. La montaña está ahí, claro. La montaña no se va a mover, está ahí, no hay que desesperarse, algún rato coronamos. Te genera paciencia, te genera, como te decía, esta autoevaluación de saber si puedes o no puedes hacer tal o cual montaña, porque uno tal vez físicamente puede estar preparado para algo, pero emocionalmente o técnicamente no. Entonces son cosas que en el caso del deporte del andinismo te deja una gran enseñanza, ¿no? Y en su experiencia personal, por ejemplo, ¿cuál es la montaña más alta que coronó? ¿Cuál es la experiencia también más compleja que vivió en esto? Bueno, tengo varias experiencias complejas. La montaña más alta que coroné fue el Huascarán en el Perú. Es una montaña de 6.900 metros de altura. Perú tiene una maravilla que se llama la Cordillera Blanca del Perú. Por darles un dato a todos los oyentes, a todos los que nos escuchan, en esta Cordillera Blanca hay 14 montañas más altas que el Chimborazo. ¿Ah, sí? 14 montañas más altas que Chimborazo. Y evidentemente pues es unos Alpes en Sudamérica, ¿no? Es una cordillera maravillosa. Lo que hice de la integral del Chimborazo es catalogado en esos momentos como una hazaña en el Chimborazo, era coronar todos los picos del Chimborazo de una sola, desde la cumbre más baja a la mediana, a la Politécnica, a la Wimper y la Ventimilla. Esto habían querido hacer montañistas de todo el mundo, italianos, alemanes, lo intentaron hacer. A nosotros nos tocó la suerte de poder realizar, claro, después de varios intentos y después de varias preparaciones. Esto se lo catalogó como la hazaña del Chimborazo en los años 80 y creo que otra de las expediciones interesantísimas que las hice fue el Alpalmayo. El Alpalmayo es una montaña en el Perú también de más de cerca de 6.000 metros de altura, pero es catalogada la montaña más hermosa del mundo. Es una pirámide, casi una pirámide perfecta, en donde tiene una pared de hielo pero que va directo a la cumbre, una pared que se necesita alrededor de, en esa época,
ahora, digo, estoy hablando de esta época, pero nos tomó cerca de 8 o 10 horas de escalada en hielo, pero casi solo esa pared, casi 8 a 10 horas de escalada en una pared casi vertical, una pared muy, que no tenías en ningún momento de la escalada. Tuvimos un espacio de más de 2 metros para descansar. Entonces descansas colgado y con estos arneses, con estas cosas, ¿no? Pero ¿y cómo descansa ahí? Porque está colgado, ¿no? Igual tiene que sostenerse. ¿Cómo? Sí, lo que se hace es poner un tornillo de hielo. Se pone un tornillo de hielo en la pared, se incrusta este tornillo de hielo y se pone el mosquetón, la cuerda, y uno termina soltándose un poco para descansar, ¿no? Para aflojar las piernas y los brazos. ¿Qué nomás llevan en la mochila? Porque esa es otra, conversábamos previo a encender la cámara, también lo complejo, ¿no? Nos contaba que usted también llevaba cámaras y demás, pero también ese peso es una carga adicional. Gracias a esta pregunta, Héctor, porque ahora se ha vuelto de moda el andinismo, y les voy a dar un tip a todos los muchachos que hacen andinismo en estos momentos. En la mochila no se lleva ni 1 gramo menos de lo que se necesita, ni 1 gramo más de lo que se necesita. Estrictamente, pero generalmente lo que llevamos ya para allá, en el acercamiento, un buen saco de dormir, se necesita todo el equipo técnico que, de acuerdo a la montaña que vas a hacer, si vas a hacer roca, llevar las clavijas de roca; si vas a hacer hielo, llevar los tornillos de hielo. Muchas veces, cuando son expediciones nuevas, se debe llevar hombres muertos, ¿no? Son unas placas de aluminio que clavas en la nieve para poder de ahí hacer el rappel para descender. Son equipamientos que se tienen que llevar. Y evidentemente calcular bien la comida, ¿no? La comida que tiene que ser liviana, para que no pese mucho. No vayan a llevar ollas y un montón de latas. Claro, aunque las primeras veces que íbamos a Cotopaxi sí teníamos que llevar reverbero de esos que se dan bomba, ¿no? Claro. Y eso pesaba. Ahora hay unos reverberitos de gas, pero que son una maravilla, ¿no? Y hay cosas ya muy modernas, ¿no? Muy modernas. Antes un mosquetón pesaba bastante. Ahora los mosquetones y los tornillos de hielo son de titanio. Y pesan nada. Entonces, la recomendación es llevar todo lo que necesitas, ni 1 gramo menos, ni 1 gramo más, porque cada vez que subes se va a hacer mucho más, se va a sentir mucho más el peso de la mochila, ¿no? Qué interesante, Omar. Agradecemos nuevamente al Hotel Ibis por acogernos en Confesiones Equinoccio. Vengan, degusten los ricos almuerzos, desayunos, del café, el pan francés que les ofrece el hotel aquí en la Diego de Almagro. Saludamos a nuestros amigos, amigas de EI Consultancy, equipo asesor que trabaja junto a Equinoccio Digital, y al restaurante Vivos, con quienes trabajaremos en el Mundial con el Entre Panas mundialista. Omar, y su vinculación ya no con el deporte, sino con la dirigencia deportiva, ¿cómo se da este tema? Bueno, justamente por deporte fue que comencé a organizar desde el Colegio Montúfar el Club de Andinismo del Colegio Montúfar. Luego se fundó el Club de Andinismo de la Escuela Politécnica del Ejército, a la cual fui parte, y ahí en un momento me eligieron el presidente de la Asociación de Andinismo de Pichincha. Pero la vinculación más alta fue porque algún rato fuimos a la concentración deportiva de Pichincha a pedir que nos respalden para una expedición a nivel internacional, y un dirigente, que ventajosamente me he olvidado el nombre hace rato, me dijo que el andinismo no era deporte. Ahí me salió la rebeldía de los MH del Montúfar. Dije, esto no es posible, esto algún rato hay que cambiar, ¿no? Hay que llegar algún día a la concentración y cambiar desde adentro los temas, y esa es una de las cosas que yo me propongo en todas las acciones de mi vida. Y desde ahí comenzó la dirigencia deportiva. Fui presidente de la Asociación de Andinismo, luego llegué a la vicepresidencia de la concentración y presidente, ¿no? Como vicepresidente de concentración le pude ayudar a Iván Vallejo a una de sus primeras expediciones al Himalaya,
Iván, que era conocido mío desde las épocas anteriores en que estábamos en las montañas, no éramos del mismo club, pero paralelamente íbamos porque somos contemporáneos. Cuando Iván vino a solicitarme un apoyo ya para las expediciones del Himalaya, yo no podía hacer nada más que responder todo lo contrario que me dijeron a mí. Por supuesto. Entonces conseguimos apoyarla a Iván en esas primeras expediciones, y luego como ministro de Deporte también apoyamos a otros andinistas como Patricio Tizalema, que también se coronó el Everest, y a Iván nuevamente en algunas expediciones, así que pude cambiar algo de que el concepto de que el andino no es deporte se erradicó totalmente, ¿no? ¿Y qué tan complicado es hacer la gestión deportiva, de gerencia deportiva en el país? Porque ahora vemos deportistas que logran tener algún éxito, no solo a nivel nacional, a nivel latinoamericano o a nivel mundial, que siempre ya cuando pueden como hablar, mencionan que no han tenido apoyo. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Es un tema como el que nos comentaba de aquel dirigente que dice, no, ese deporte no me parece, es un tema ya de visión, es un tema de recursos, es un tema de procesos? ¿A qué se debe que, habiendo tanto talento todavía, el deporte ecuatoriano como que no termina de despegar como el resto de países vecinos? Bueno, hay varios problemas que tiene ahora el deporte ecuatoriano, que realmente es bastante complejo y deberíamos tener mucho espacio, pero sobre todo es un tema que es fundamental. Se le burocratizó y se le politizó el deporte ecuatoriano. Las federaciones deportivas provinciales tienen una autonomía total. Sin embargo, ahora los directorios de las federaciones deportivas provinciales, en este caso igual la Concentración Deportiva de Pichincha, ya no les elige al directorio una asamblea de las asociaciones, sino que elige solamente 2 representantes de ese directorio. Y los otros miembros de estos directorios son representantes del Estado. Esto no debe ser así. Y además de esto, ha pasado 2 cosas que son gravísimas para el deporte ecuatoriano, que por eso son los problemas que tenemos ahora. El uno es que le quitaron un impuesto que tenía el deporte desde el año de 1983, que era el 5% de las llamadas telefónicas. Claro. Este era un impuesto que iba directamente al deporte. Ahí llegaba a la caja fiscal, el Ministerio de Economía nos pasaba al Ministerio de Deportes, y nosotros lo único que hacíamos es distribuir, bajo algunos criterios, pero distribuíamos. Entonces, el deporte tenía a la mano los recursos para seguir desarrollándose. Y además, en muchas organizaciones deportivas, sobre todo en el deporte barrial, les quitaron algunas conquistas que tenía, como la exoneración del pago de los consumos de agua potable y luz eléctrica. Son temas que hay que devolver al deporte algún momento. ¿Por qué digo que este problema del 5% es gravísimo? Es porque ahora, para dar los recursos a las diferentes organismos deportivos, les piden que hagan un trámite burocrático, pero tenaz, que tiene que presentar el POA, que tiene que presentar los justificativos, que tiene que presentar, si el presupuesto del Estado incluso se retrasa en presentar a la Asamblea Nacional. Imagínate lo que es, que a un organismo deportivo, sea Federación Nacional o lo que sea, se le obligue todo este proceso burocrático, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente competencias internacionales que están ya pactadas o ya resueltas en los congresos a nivel internacional, se los decide con 2 años antes. Los panamericanos se deciden 4 años antes, los bolivarianos 4 años antes, los campeonatos internacionales igual. Entonces, cuando los organismos deportivos van a pedir los recursos, resulta que por el tema burocrático no les llegan a tiempo. Claro. No les llega a tiempo. Entonces, esto es lo que hay que volver a tener, una fuente de ingresos para el deporte que sea directo como era el 5% de las llamadas telefónicas, ¿no? Eso es una de las cosas unas tareas que tiene que hacer el Estado, ¿no? Y Omar, ¿qué se puede hacer ya pensando en la ciudad, en una posible elección suya como alcalde de Quito, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer con el Estadio Olímpico Atahualpa? Recordemos, se ha hablado mucho de la renovación del estadio, que termina con el Boulevard de las Naciones Unidas, que ha sido un ícono para el deporte ecuatoriano. ¿Qué se podría hacer? Hay algunos planes, ¿no? Se han escuchado, se quiere hacer como una especie de centro comercial, con locales comerciales, de ferias y demás. ¿Qué se podría hacer ahí?
Bueno, yo creo que dejé el planteamiento más adecuado para el Estado de Atahualpa. Cuando fui presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha en el año 2004, poco antes de salir de la concentración, yo ya dejé planteado todo un plan masa de la remodelación del Estado de Atahualpa. Esta remodelación del Estado de Atahualpa, primero hay que tomar en cuenta algo. El Estado de Atahualpa es de la Concentración Deportiva de Pichincha. No es un comodato como el municipio, es de propiedad de la concentración porque fue una permuta de los terrenos que tenía la concentración en el Parque del Arbolito. En el Estadio del Arbolito eran todos los terrenos de la Concentración Deportiva de Pichincha privados, y esto se hizo una permuta, un canje entre el Arbolito con el Estadio de Atahualpa, ¿no? Una anécdota chistosa, yo tuve que estar en los 80 años de la Concentración Deportiva de Pichincha y ahí descubrí que al dirigente de la concentración que aceptó esta permuta le querían declarar persona no grata en la concentración porque decía que estaba cogiendo un elefante blanco frente a la joya que tenía en el Arbolito, ¿no? Son cosas de cada época, ¿no? Claro. El Estado de Atahualpa se le tiene que remodelar. El Estado de Atahualpa es un ícono de la ciudad. Yo dejé el plan más allá muy bien estructurado. Incluso había la posibilidad de que haya inversionistas que tenía que ver con tres cosas fundamentales. El generar 3 niveles de subsuelo de parqueo, del nivel 0 hacia abajo, del nivel 0 hasta donde está el graderío ahora, generar 3 niveles también de centros comerciales, y sobre estos centros comerciales generar 5 pisos de oficinas, no suites, la diferencia de los otros estadios, sino oficinas, pero con vista al estadio. Ajá. Esta era la idea mía, que era la que transformaba la idea de una suite, porque a una suite de un estadio tú vas... Se lo ocupa el día del partido, ¿no? Y una vez cada 15 días, cuando juega tu equipo, ¿no? Claro. En cambio acá era al revés, era una oficina en el mejor centro comercial, económico de Quito. En el famoso hipercentro. En el famoso hipercentro, y que tenías la opción del domingo, si quieres ir a ver fútbol, vayas. Claro, entonces tuvo éxito, pero lastimosamente, como muchas cosas en el país, creo que uno de los deportes más practicados también es de que lo que dijo el anterior está mal, ¿no? Y volvamos a tratar de hacer todo de cero. Yo creo que esa idea hay que retomarla. Que cuando llegue a la alcaldía conversaré con el presidente de turno de la Concentración Deportiva de Pichincha y podríamos empeñarnos en hacer un proyecto en conjunto, porque creo que es necesario intervenir al Estado de Atahualpa, ¿no? Omar, queremos agradecerle por su presencia en Confesiones de Equinoccio, y antes de terminar, diríjase un poco a la gente que nos está mirando aquí a través de las distintas plataformas de Equinoccio Digital. ¿Cuál es su plan para Quito? ¿Qué es lo que busca con la ciudad? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo primero que usted haría si es que llega a ser alcalde de Quito? Bueno, primero decir a la ciudadanía que en esta ocasión tienen la oportunidad de escoger entre alguien que tenga experiencia, capacidad, conocimiento, la experiencia que yo he manejado, la capacidad y el conocimiento de haber estado en el Consejo Municipal, creo que me da estas características. Escoger entre eso u otras opciones que se tienen, que creo que ya no le han dado buenos resultados a la ciudad, ¿no? Como gente que viene con propuestas de show, de cosas, a veces políticos jóvenes con muy buen discurso, pero sin experiencia y el momento que llegan a la administración municipal se topan con problemas serios, porque la administración municipal no es fácil, la administración pública no es fácil, y esta experiencia de haber, tanto yo en la parte privada mía, ser parte de algunas empresas privadas, el manejo de la concentración, que es una entidad privada, y el ministro de Deportes me da esta conjunción de experiencias para poder entender lo que es una administración municipal. Decirles que de manera concreta hay 5 ejes que los planteo para el trabajo de la municipalidad, pero sobre todo lo resumo yo en 3 siglas, que son las 3 Cs. Debemos tener una ciudad ciudadanizada, es decir, que la voz de los ciudadanos de manera real se escuche a los barrios, se escuche a la gente las propuestas, se escuche a los diferentes gremios para que de esta manera se puedan hacer las diferentes ordenanzas. Una ciudad conectada, y no hablo solamente de la conectividad del internet o de las redes sociales, sino cuando hablamos de una ciudad conectada hablamos de la movilidad, sobre todo. De la movilidad hay que ponerle a operar el metro de Quito, pero de manera inmediata.
hay que buscar la solución a los valles para un transporte público decente que vayan a los 3 valles, al Valle de los Chillos, al Valle de Tumbaco, al Valle de Carapungo, Calderón. Y una tercera C es que debemos tener una ciudad competitiva. En el mundo no compiten los países ahora, en el mundo compiten las ciudades para buscar inversionistas. Las ciudades tienen que dar las facilidades a que vengan los inversionistas. Claro que están las leyes generales, están las leyes macro del país, pero las ciudades les pueden facilitar algunas normas para que se puedan instalar empresas grandes en la ciudad. ¿Cómo no pensar en que lo que está pasando en Bogotá pasa algo acá? Casi todos los call centers del mundo están en Bogotá. Y ustedes han de ver, cada vez que llamamos a un call center de alguna de esas empresas mundiales, nos contestan con acento colombiano, ¿no? Eso está clarísimo. Y en Colombia, en Bogotá, en la plataforma de empleos, siempre sale: se necesita personal para call center, se necesita personal para call center. Entonces son formas que la ciudad tiene que comenzar a ser competitiva. ¿Cómo podemos ser competitiva? Por ejemplo, tenemos que aprovechar toda la energía eléctrica que puede dar el agua potable. La empresa de agua potable, como el proyecto Vindobona, va a generar 43 megavatios. Estos 43 megavatios va a tener un excedente de aproximadamente entre 20 y 23, más otras microcentrales hidroeléctricas que se tiene que construir. Podemos generar una cantidad de megavatios importantes que podríamos hacerle en un parque industrial para la pequeña y mediana industria, que hay un proyecto ya de la KPIP, Hacer por Habitar el Mundo. En este sector, como está dentro de un mismo polígono, poder generar un cierto subsidio, o más que subsidio, un costo de energía barata en los servicios del municipio. Son cosas que están planteadas por parte mía en el programa, con la experiencia vivida como empresario, como dirigente y como exministro. Perfecto, muchísimas gracias, Omar. Le deseamos el mejor de los éxitos en este proceso, que sea lo mejor para la ciudad siempre. Muchas gracias, Héctor, y creo que nos quedan muchas cosas por conversar, a las órdenes. Perfecto, así será, le tomamos la palabra, esperamos tenerlo nuevamente acá en este espacio. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado en este Confesiones Equinoccio. Les recordamos que estamos disponibles en todas nuestras plataformas de Equinoccio Digital. Le agradecemos también al Hotel Ibis por recibirnos nuevamente aquí en la Diego de Almagro, muy cerquita al Círculo Militar. Saludamos a nuestras amigas, amigos de EI Consultancy, equipo de asesores que trabaja junto a Equinoccio Digital, y también al Restaurante Vivos, ubicado en la Eloy Alfaro y Portugal. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos. Somos Equinoccio Digital.